Buenas noches, profesora. Mi nombre es Joana Molina. Hola, buenas noches, mi nombre es Jason Mendoza. Buenas noches, mi nombre es Julián David Nopo. Buenas noches, mi nombre es Yuli Tatiana Hoyos. Buenas noches, mi nombre es Steven Martínez. Pues el día de hoy vamos a realizar una actividad lúdica sobre los temas de inflación, el PIB y el desempleo en Colombia. Pues decidimos realizar un Kahoot con el fin de intercambiar ideas y pues cada una de nuestras opiniones en cuanto al tema. Entonces, vamos a realizar el Kahoot y vamos a proceder a entrar al juego. Creo que acá ya todos están adentro. ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, correcto. Listo. Entonces, el juego consiste básicamente en 10 preguntas que se dividen en en los tres temas a tratar. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. Entonces, para que por favor estén atentos a sus celulares y pues puedan contestar de la manera más rápida y correcta. Empezamos el juego. Entonces, la primera pregunta dice, al bajar la inflación se genera desempleo. ¿Esto es falso o verdadero? Ok, todos dijeron que es verdadero. La persona, vamos a decir quién contestó de primeras. El primero que contestó, Jason. Entonces, Jason nos podría colaborar porque se genera el desempleo a la inflación. Correcto, compañeros. Bueno, realmente mi punto de vista al tema es que al bajar la inflación, las empresas tratan de reducir costos. Realmente tratan de reducir costos manejando disminuciones en materia prima, mano de obra y también generando despidos o eliminación de puestos dentro de las organizaciones. Pues yo comparto, digamos, lo mismo que Jason. Pues al subir los precios, las empresas tendrían que bajar mucho costo, se les alzan los costos y se le bajan los ingresos. Entonces eso afectaría mucho la economía social y de las familias. Vamos con la siguiente pregunta. O sea que en este caso va ganando Jason en el primer puesto. Segundo de Juli, Steven, Julián y Mini. La segunda pregunta de selección múltiple. ¿En qué aspectos afectó el desempleo en Colombia el año 2020? A, económico, B, social, C, político, D, todas las anteriores. Vamos a ver quién fue el que contestó primero. Nuevamente Jason. Bueno, compañeros, frente a este punto, yo realmente pienso que se generó un impacto realmente en todos los aspectos. Esto realmente teniendo en cuenta que en el año 2020 esto está basado por el tema de la pandemia, ya que muchas empresas y comerciantes pues dejaron de obtener ingresos, también se generaron despidos masivos, suspensiones de contratos y la falta de ingreso también afectó el tema de compras de bienes, servicios, educación e incluso la salud. ¿Alguien más tiene Bueno, algún sí, tengo un punto? aporte ahí. Sí, lo que dice el compañero es correcto. Pues, en el año 2020, el aumento se presentó debido a la pandemia. Muchos restaurantes, bueno, muchos locales tuvieron que cerrar porque pues, ellos dependían del flujo de personas. Entonces, entre esas estaban, digamos, las actividades de comercio, de entretenimiento y actividades artísticas. es correcto. Aunque venía teniendo un incremento constante el tema del desempleo en varias ciudades, realmente el 2020 disparó la tasa, hablando pues de que veníamos de promedios de 14, 13% en algunas ciudades y en el 2020 se llegó hasta el 25%. Entonces es algo pues que se ha tratado de contrarrestar en el 2021, pero las consecuencias han sido bastante fuertes.
Sí, comparto lo mismo. Si había antes desempleo con la llegada de la pandemia, ahorita hay aún más, por más de que se está reactivando nuevamente el Ha comercio sido y los bastante demás. difícil, sí. Ujú. Mm. Sí, es verdad. Listo, Sí, compañero. compañeros, es correcto. Lo cual, lo cual afectó a muchos hogares porque el ingreso que tenían pues no era suficiente. Sí, sí, sí. Listo, compañero. Entonces, en este caso sigue ganando Jason. Vamos con la tercera pregunta. Pertenecen a clases de inflación. A, costos. B, consumo. C, hiperinflación. D, todas las anteriores. Ok, 3 respondieron todas las anteriores y quedaron 2 pendientes por responder. Julie, subió Julie. Fue la que contestó más rápido. Listo, pues digamos en este caso, pues yo tengo un aporte en cuanto al tema de costos, pues ya que prácticamente influye mucho en la producción y en la venta de los productos, ¿sí? Entonces, la inflación son como los tipos, es decir, que digamos, si se aumenta el costo de producción de un producto, obviamente los costos de venta también van a ser un poco más elevados. De igual forma, ahí es donde también influye un poco el desempleo y va basado en muchas cosas. Si se afectan las alzas de los costos, pues las familias no van a tener tampoco cómo recurrir a realizar esas compras o suplir esas necesidades. Entonces, pienso que va muy agarrado tanto de la inflación como del empleo y el desempleo en Colombia y en cualquier parte del país. Y Steven, comparto pues lo de la parte de los costos, la inflación por costo, porque se incrementan pues como los precios de bienes y servicios. Ahí nos daba la otra opción que es la de inflación por consumo y la hiperinflación. Todos son pues clases de inflación. El del consumo nos habla, por ejemplo, que cuando tenemos alta demanda de un producto, eh, hace que suban los precios y la inflación pues se eleva, ¿cierto? Tenemos la de hiperinflación también, que está basada pues en un aumento superior al 50%. Un ejemplo muy claro es el de el país vecino, porque en Venezuela la moneda se devaluó muchísimo. Ahí se presenta hiperinflación porque mm, la capacidad adquisitiva mm, no permite a los ciudadanos pues del común o a las personas continuar adquiriendo lo mismo con un presupuesto, por así decirlo. Entonces ya llega el punto en el que trabajas un día, 2 días, 3 días y allá eso alcanza para comprar quizá pues una libra de arroz. Entonces ahí sí ya hablamos de hiperinflación. Sí, ya es como algo, como un caso, un tipo Venezuela, ya que realmente el Ujú. papel moneda no vale nada y es mucha cantidad, pero con esa cantidad de dinero no puedes comprar ni un pan, básicamente. Eso sí Ah, es correcto. Me has dicho, ha perdido su valor real, ¿no? ujú, Entonces, Es correcto, cuando dicen que el valor adquisitivo del dinero se pierde. correcto, sí, es prácticamente lo mismo. Listo, chicos. La cuarta pregunta, pues se nos fue aquí, pero entonces la cuarta pregunta dice, ¿la inflación afecta directamente a los hogares más vulnerables, al igual que los de clase media? ¿Falso o verdadero? Creo que una persona pues alcanzó a responder, pero pues básicamente creería que sí afecta, que era lo que estábamos hablando ahorita,
El Eh, alza de los costos. sí, compañero, la respuesta a esa pregunta es verdadera. Se escucha feo. Ya. Vamos a ver, sí. Ok, Entonces, como les perfecto. decía, es verdadera, ya que los precios aumentan, pero el salario no. Se entiende que hay más productos por menos dinero para el consumo, es decir, el valor adquisitivo del dinero, pues se pierde. Entonces, digamos, con lo que compraban antes 10 productos, ahora con este mismo ingreso pueden comprar solo 5. Ujú, Entonces, correcto. esto afecta Correcto. mucho a las familias. Sí, es correcto. Digamos, un aporte que puedo dar es que, digamos, cuando hay un aumento de inflación, es clave porque pues, esto afectaría la capacidad económica de los hogares, así sea pues, en la clase baja o clase media. Sí, yo podría dar, digamos, también otro aporte llevándolo digamos, a los hogares más vulnerables. Digamos, hay personas que trabajan al día. Entonces, digamos, esta inflación les afecta, creo que de manera directa en cuanto de que ya no, esos, digamos, si se hacían 20.000 diarios, esos 20.000 ya no le van a alcanzar para lo mismo. Entonces les va a afectar tanto ya como en su núcleo familiar, digamos, tanto económico, social, familiar, y afecta de manera emocional, porque pues el que está mal económicamente en muchas ocasiones, pues no tiene una buena emoción con sí mismo. Entonces la inflación realmente afecta directamente a mucho a estos hogares. Listo, chicos. Entonces en ese orden de ideas va Julia de primera, segundo de mini, Jason tercero, Julián de últimas y voy yo de cuarto. Vamos con la siguiente pregunta, la número 5. La inflación se mide a través de lo que se denomina A, el DANE, B, el PIB, C, el IPC, D, el PAP. Ok, 3 respondieron la inflación se mide a través de lo que se denomina el IPC. Sí, ya que el IPC es la medida o la forma de medir el costo de vida en la economía. Entonces, a partir de los precios en bienes y servicios que normalmente está consumiendo, pues como los hogares en Colombia, se va llevando como ese control, por así decirlo. Tendríamos la sigla, significa índice de precios al consumidor, pero pues en ella influyen ya como tal eh, todo lo que tiene que ver pues con oferta, demanda, que eso va manejando pues en cuanto a la inflación y anualmente se determina un valor para ese IPC, que es lo que sube la inflación pues en el país. Y estoy de acuerdo contigo. Básicamente es lo que lleva a la mano el precio tanto de producción hasta llegar al producto final para el consumidor. Y de ahí se determina el valor final, al igual en base de cada presupuesto y salario que tenga cada persona. Estoy de acuerdo contigo. Vamos con la quinta. Juli sigue de primeras. La quinta pregunta. La sexta, creo. La sexta. Ah, sí, la sexta. ¿Con qué periodicidad se calcula la inflación? A, anual, B, semestral, C, mensual, D, trimestral. Ok, todos contestaron la 5. ¿Qué periodicidad calcula la inflación? Se calcula de manera mensual. Creería que se calcula de manera mensual por el tema de que todo varía día a día, ¿no? También hay productos que se basan mucho al cambio del dólar. Entonces Sí, en creería que... Colombia, Ujú. compañero, Sigue, discúlpeme, sigue. doy una opinión. En Colombia lo calcula mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pues que es el DANE. La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre 2 periodos. Esto lo determina el DANE.
Sí, es la entidad reguladora para el tema de estos estudios. Estoy de acuerdo contigo. O sea, vamos para la séptima. Listo, la pregunta séptima. Según Keynes, la tercera cuarta parte del PIB es el consumo, ¿falso o verdadero? Ok, cuatro contestaron la verdadero. Vamos, según Keynes, lo que dice es que básicamente sin consumo no hay PIB, ¿sí? Si digamos las personas se dedicaran solamente a ahorrar el dinero, no habría como un ciclo o un circuito de consumo. Entonces, el PIB se alimenta básicamente de lo que las personas o los ciudadanos tienen la necesidad de consumir, comprar o obtener algo. Donde realmente, digamos, todos guardáramos la plata debajo del colchón, no habría un movimiento tanto para las empresas o como las entidades financieras, ¿sí? Si yo no voy y le compro, digamos, al tender, un ejemplo, aquí poniéndolo en mi día a día, si yo no le compro al vecino de la tienda y si nadie le comprara al vecino de la tienda, pues obviamente él no va a tener primero con qué rotar sus productos, así él no sea el productor de los mismos, ¿sí? Y por ende, su proveedor tampoco va a tener la misma cantidad para producir, porque no hay consumo ni por parte del ciudadano, del común, ni tampoco hay rotación por parte de los intermediarios de venta de ese producto. Por eso, digamos, Keynes dice que la tercera parte del PIB es un consumo, es el consumo. Pues digamos, no lo puede afirmar, sino que es más como una teoría, pero llevándolo a la vida real y quizás teniendo un poco de visión, llevándolo a esos términos de lo que uno realmente consume y compra, pues tiene una parte de sentido, pero como tal no lo podemos afirmar. Él simplemente vota es como una teoría que en parte, para mí, en mi opinión personal, es algo verdadera y tiene un poco de lógica. Compañeros, ahí en la parte de la selección de esto, pues yo había puesto verdadero, pero no, mi opción era la falsa. Ok. Pues yo pensaría que, pues, que no se relaciona la deflación con la inflación, pues ya que es un fenómeno contrario, porque la deflación es como la caída generalizada de los precios y bienes de servicio. Entonces, la deflación es causada por la disminución de la demanda, lo cual esto presentaría un problema más grave en la inflación. Y pues esto demandaría una caída general de la economía. Pensaría yo que no estaría de acuerdo con eso. Ok, sí, digamos en ese sentido caben como muchas teorías, por eso digamos no se confirma, pero como tal en el texto de Keynes, él da la teoría que es la tercera cuarta parte. No es confirmado, pero sí hay muchas teorías al respecto. Pero también es válido porque todo va muy de la mano, tanto el consumo como la inflación y todo el tema. Listo, chicos, vamos con la octava pregunta. Juli sigue arriba y seguido de Julián. La octava, por puntos dobles. Dice, en la constitución del PIB, ¿quién debe intervenir en la producción de bienes y servicios? A, empresas, B, empleados, C, los colombianos, D, residentes. Ok, todos respondieron que la cuarta, residentes. Entonces, pues digamos, opino lo mismo. Pues en algún momento quizás yo quise decir o opté por los colombianos. Pues obviamente uno dice, ¿quién constituye el PIB en cuanto dice a producción de bienes y servicios? Pues uno dice, bueno, la mano o la clase obrera
pues básicamente si estamos en Colombia, pues lo producen personas colombianas, ¿no? Pero si nos vamos como tal al término o al muy puntual en el tema del PIB, en su constitución, se denomina, digamos, esas personas que producen los bienes y servicios para llegar a un producto final, son residentes, ¿sí? No podemos decir, digamos, que son los colombianos que producen la constitución del PIB. ¿Por qué? Porque esto ya se conoce como un producto colombiano, ¿sí? Entonces son los que residen en ese país. Puede ser Colombia, como puede ser Argentina, como puede ser Brasil. Sí, son los encargados de dar ese producto, un servicio o un bien para ese mismo país que constituya el PIB. ¿De acuerdo? Que son para intervenir entre sus manos. Pero como tal, cuando damos el nombre del país como su nacionalidad, se denomina como un producto nacional, más no en la constitución del PIB. Igual las empresas, pues, son las entidades encargadas de contratar a esos residentes, básicamente, para la creación y constitución de esos productos. Listo, chicos, vamos con la 9. La 9 dice, es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo definido. A, el PIB, B, el PEP, C, el CIP, D, el DAN. Ok, 4 seleccionaron el PIB. Claro, pues, Bueno, sí, se seleccionó el PIB, pues como ya todos sabemos, es el Producto Interno Bruto. Para el consumidor, pues es importante que a la hora de adquirir sea un producto o sea un servicio, siempre pues tiene que ser nuevo. Un ejemplo puede ser, digámoslo, en los concesionarios, cuando se saca una moto o un carro o algo en particular. ok, perfecto. Sí, básicamente hace referencia al producto final y que Y pues, que el producto que vayamos de pronto a comprar esté totalmente terminado. correcto, así es. Correcto, sí. Básicamente es eso. Listo, chicos, vamos por la última pregunta. Entonces, Julián, quedó de primeras entre Juli y Julián. Listo. La última dice, el crecimiento del PIB se puede llevar a cabo por A, equilibrio económico, B, crecimiento de empleo, C, gastos y consumo por las familias, D, todas las anteriores. Ok, contestaron 4, todas las anteriores. Bueno, así como la pregunta de lo dice, el crecimiento del PIB se puede llevar a cabo pues bueno, yo estaba pensando que se podría llevar a cabo si se producen más bienes, más servicios, o estos servicios lo producen con mayor valor añadido, y si el PIB crece de una buena señal, pues esto tendría una actividad productiva y consecuentemente pues habría como más posibilidades de trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Pues también mantendría como ese equilibrio económico. Al tener más trabajo o generar más empleo, se estabilizaría un poco la economía en las familias. Por ende, pues estaría un poco más equilibrado para las empresas y las familias en cuanto a su economía. Listo, chicos. Creo que están las últimas preguntas. Vamos a ver cómo quedaron los puntajes. Y quedó en el podio, pues, la personita. En el tercer puesto quedó Mini. Segundo puesto, Julián. Y el primer puesto quedó Juli. Listo, chicos. De igual forma, pues esta era la dinámica que queríamos presentar, hacer un poco más dinámico la participación de cada uno de nosotros y poner el conocimiento, a prueba el conocimiento de
de lo que habíamos realizado pues anteriormente en cada una de nuestras reuniones. Pues ahorita vamos a realizar una pequeña presentación en cuanto al tema del IS y el LM. Bueno, muchas gracias. A continuación pues, vamos a hablar de la curva IS y la curva LM. Es importante que para entender la curva IS y la curva LM es necesario saber como la generalidad o la historia de la macroeconomía, todo esto con el fin de entender ver en estas curvas. Entonces es muy importante como saber a qué se trata saber de qué se trata la macroeconomía. Para la macroeconomía existen, bueno, la curva IS y la curva LM. Pues la curva IS es como el equilibrio de mercado de bienes y para la curva LM es como el equilibrio de mercado de dinero. Cuando el equilibrio de mercado de bienes y el equilibrio de mercado de dinero se igualan, podremos lograr un equilibrio de la economía. La curva IS nos muestra las combinaciones de renta, como podemos ver en la imagen, en la producción de Y los tipos de intereses se encuentran en intereses reales DR para los mercados de bienes y servicios en equilibrio. La curva IS parte del PIB, que es el Producto Interno Bruto, y para esta curva IS tiene la siguiente fórmula que es M igual a C más I más G más X menos M, que quiere decir que M es el PIB, el C quiere decir el consumo, la I quiere decir inversión, la G quiere decir gasto autónomo y la X exportación y la M importación. Esta es la fórmula para hallar en la curva del IS. Hay que tener siempre en cuenta que para la curva IS siempre la gráfica siempre va a ser negativa. Es importante que, para la curva IS tiene dos políticas. La primera es la política fiscal, que se divide en dos facciones, que puede ser la expansionista y la contraccionista. Para la expansionista se encuentra el impuesto y el gasto público. Es importante que para lograr que la economía crezca, el impuesto tiene que bajar y el gasto público tiene que aumentar. Lo contrario es la contraccionista, que para el impuesto tiene que aumentar y el gasto público tiene que disminuir. Todo esto para que la economía se contraiga. La política fiscal expansionista, la curva IS se desplaza hacia la derecha, y para la política fiscal contraccionista, la curva IS se desplaza hacia la izquierda y va a disminuir. La otra política es la política monetaria, que se divide también en las dos, que es la expansionista y la contraccionista, que estas se dividen en tres formas, que son la tasa de interés, el encaje bancario y la exploración del mercado. Al igual que la contraccionista, también se divide en la tasa del interés, el encaje bancario y la exploración de mercado. Para que podamos lograr una economía, para que la economía crezca, tenemos que tener en cuenta que la tasa de interés tiene que bajar, el encaje bancario también tiene que bajar. Y para que la contraccionista, la economía se contraiga, la tasa de interés debe aumentar y el encaje bancario debe aumentar también. Listo, chicos. Digamos, la curva LM, como vemos aquí en la imagen, es lo que dice, muestra el lugar geométrico en el que se hallan todas las combinaciones de renta, ¿sí? Que es la y tipos de intereses nominales I, para los cuales del mercado monetario está en equilibrio. Es decir, que tanto la demanda como la oferta van encaminadas, ¿sí? Y se mantiene una curva de equilibrio en tanto a sus precios de venta y a la demanda, a la generación y a producción de productos. Sí, la curva LM parte también igual del Producto Interno Bruto, cuenta también con su fórmula, que es M dividido P igual L I, Y. Sí, en este caso la M es la cantidad monetaria, el P es el nivel de precio, o sí, en parte es su valor del producto. El L es la demanda de dinero que ingresa, la cantidad de compra de ese producto. El I es interés nominal y la Y es nivel de renta,
del mismo. Encontramos que siempre va a ser positiva la curva del LIM. ¿Por qué? Porque básicamente el LIM es como ese ahorro, ese consumo de las empresas, es como la producción que mantienen las empresas. Entonces, por tal motivo tiene que ser la curva positiva. Sí, la curva LM en el modelo IS y LM, pues cuando se combina la curva LM con la curva IS, el punto en el que se cruzan las curvas muestran la posición de equilibrio. Es decir, básicamente el IS y el LM se basa. IS son referentes a las familias y el LM a las empresas, prácticamente consumidor y productor. Por eso necesitan y hacen referencia mucho al equilibrio simultáneo económico y monetario. ¿Sí? Si están equilibrados, pues está haciendo un buen producto y se está manteniendo el consumo para su misma producción. Es importante que la curva IS siempre va a ser descendente mientras que la LM está ascendente, porque asciende la LM, porque como lo decíamos anteriormente, es la producción de los que realizan las empresas de algún producto. Porque baja la IS es porque las familias están consumiendo de esos productos. De igual forma se mantiene una igualdad, es prácticamente un circuito. Compramos productos, gastamos dinero, trabajamos para darnos prácticamente esos gustos y alimentamos el LIM. De ahí mismo se sigue el circuito. Gastamos, las empresas producen y volvemos al consumo. Por eso tienen que ser iguales a un equilibrio bajo la economía. Es lo que se va a ver básicamente ahorita en un ejemplo que se va a realizar. Bueno, mis compañeros anteriormente hicieron una introducción teórica del tema IS-LM. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Ya sabemos que la curva IS es el equilibrio del mercado de bienes y servicios. Entonces vamos a proceder a hacer un ejercicio. A continuación, las variables que se van a utilizar son el consumo, que es lo que consumen las familias, la inversión de las personas particulares, el impuesto que pagan las familias, las transacciones que son todas aquellas servicios, alimentos, transportes, es decir, todo lo que pagamos, y gastos, que son los del gobierno. Entonces las variables son el consumo, que se le va a dar un valor de 0,4 o 0,4. $0.4Y más 120. La inversión, que va a tener un valor de 130 menos 4Y. El impuesto, que va a tener un valor de 0,7Y. Transacción, que va a ser igual a 50. Y los gastos, un valor de 250. Con estas variables procederemos a hacer el ejercicio. Y las fórmulas que vamos a ampliar van a ser dos. Entonces decimos que consumo es igual a ingresos menos transacciones menos impuestos. Es decir, a los ingresos se les resta las transacciones y los impuestos que cada familia debe pagar. También se va a utilizar la siguiente función. Que serían los ingresos igual a consumo
consumo más inversión más los gastos. Es decir, el ingreso es igual al consumo de las familias más inversión que hacen los particulares, más los gastos a los que incurre el gobierno. Entonces procederemos a reemplazar los valores que anteriormente dimos. Entonces decimos que Y es igual a 0.4, tal como lo indica acá. 0.4Y. Menos Y menos 50, que sería el valor de la transacción. Con esta fórmula estamos reemplazando esta. Menos 0,7, que serían los impuestos. Y ahora vamos a utilizar la siguiente fórmula. Acá en este me falta colocarle el 120. Entonces vamos a despejar la siguiente fórmula, sería 120, como lo indica acá. Más 130. Menos 4i, que sería este. Más 250, que es lo que representa el gasto del gobierno. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, Y es igual, empezamos ya como tal, a sumar los números que están al lado derecho, que sería 120 más 130 nos daría 250 más 250 igual a 500. Más 0,4. Y, que sería este. Este valor es el que se debe colocar ahí. Y damos solución a este paréntesis. Entonces decimos que esta Y, a pesar de que está sola, pues sabemos que lleva un 1. Entonces este 1 lo restamos a menos 0,7, los cual nos da un valor de 0,3. Y. Menos 50. Este número se pasa tal cual. Perdón. Menos 50. Menos 4i. Bueno, Y igual 500 más 0,12
como les indicaba, el 0,4 que está multiplicando acá, entonces lo multiplicamos 4 por 0,3, quedaría 0,12. Y multiplicamos 4 por 50, que nos daría menos 20. Menos 4i. Entonces, y igual, multiplicamos, restamos el 500, le restamos el 20. Entonces sería 480. Más 0,12. Y. Menos 4i. Se deja tal cual. Entonces pasamos la y al lado izquierdo. Menos 0,12. Y. Porque este que está acá, 0,12 que está positivo, lo pasamos al lado izquierdo y se convierte en negativo. Y de allí pasamos el 480. Menos 4i. Ahora recuerdan que al principio les dije que esta ya tenía un 1, igual esta tiene un 1, el cual se resta menos 0,12, es decir, 1 menos 0,12, lo cual nos da un valor de 0,88 y. Igual 480, es decir, se baja igual. Menos 4i. Ahora el 0,88 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Se divide por el 480 y por el menos 4i. Entonces decimos que y igual 480 dividido entre 0,88. 0,88. Menos 4i dividido 0,88. Al dividir 480 entre 0,8 nos va a dar 545.45 menos 4i dividido entre 0,88 nos da 4.5i. Es decir, que esta sería nuestra función IS para poder calcular ISLM. Vamos a continuar entonces con la curva LM, donde L es la demanda de dinero en la economía y M es la cantidad monetaria de la economía. Entonces nosotros vamos a trabajar con los valores L es igual a 0.8y menos 6i y M es igual a 250. Entonces, igualamos nuestras variables. Tendríamos L igual a M. Reemplazamos 0.8y menos 6i igual a 250.
Ya aquí despejamos entonces a Y. Nos quedaría 250 dividido por 0,8. ¿Por qué por 0,8? Porque el 0,8 está aquí arriba multiplicándonos a Y. Entonces la dejamos aquí solita a la izquierda y el 0,8 que estaba multiplicando pasa a dividir al otro lado. Y el 6i que estaba restando aquí, lo pasamos entonces sumando. Nos quedaría más 6i también dividido sobre el 0,8 que nos estaba multiplicando allá. Ya aquí pues la operación nos daría 250 dividido en 0,8 es igual a 37.5 más bueno, lo voy a repetir acá. La de 250 dividido en 0,8 y vamos en 37,5 más 6i dividido en 0,8 nos da 7.5 y esta sería nuestra función LM. Bueno, en este punto entonces vamos a hallar el punto de equilibrio de cuando las dos curvas IS y LM se van a unir. Entonces queríamos que IS sería igual a LM. Para este entonces tenemos que IS sería 545.45 menos 4.5i igual LM, que sería 37.5 más 7.5 i. Aquí tenemos dos variables iguales, en este caso sería la i, vamos a despejar i, el 37.5 que estaba sumando, lo pasamos a restar, y el 4.5 que estaba restando pasaría a sumar. Entonces quedaría de la siguiente manera, 545.45 menos 37.5 igual 7.5i más 4.5i. Hacemos la operación, entonces quedaría en 545.45 menos 37.5 igual 7.5i más 4.5i igual, esto nos daría 12i. Bueno, entonces al desarrollarlo, ya quedaríamos entonces 507.96 igual 12i. Como 12i está multiplicando, lo pasamos a dividir y realizamos la operación. Entonces quedaría en 507.96 dividido 12i. Al realizar la operación, eso nos daría que sería 42.33, que eso sería el valor de i. Y la i sería entonces la tasa de interés. Como ya conocemos el valor de i, entonces procedemos a reemplazar los valores que teníamos inicialmente de i. Entonces quedaría de la siguiente manera, quedaría 545.45 menos 4.5
por 42.33, que sería el valor de I, igual 37.5 más 7.5 por, estaríamos reemplazando la I, que sería 42.33. Vale, entonces al realizar ya el proceso, esto nos daría un resultado de 545.45 menos 190.44. Al desarrollar, digamos, como las otras fracciones, eso nos daría un total de 375 más 317.4. Al final, al desarrollar ya estas operaciones, nos daría que sería el total de 355, esta parte, y esta nos daría también un total de 355, que sería el campo de Y. Entonces, lo que nosotros podemos evidenciar con esto es que en la gráfica, podemos evidenciar que I y S es 355 y LM 42.33. Eso, profe. Entonces, esta sería toda la explicación del ejercicio. Muchísimas gracias.